Buenas, gente, mirad lo que tenemos aquí. Una construcción megalítica que data del 3000 antes de Cristo. Un dolmen. Y es que hoy subimos en esta conocida ruta del dolmen, en la Campa El Españal, a la que podéis acceder por varios sitios, desde el Entrego, desde Sotrondio, desde Blimea. Muy recomendable para venir incluso con niños y gente mayor. Tiene fácil acceso. Mirad, y como os digo, se trata de un dolmen que data del 3000 antes de Cristo. Deciros que los dólmenes pues eran construcciones destinadas a sepulcros, a tumbas colectivas. Están formadas por 3 ortoestatos, 2 colocados en posición vertical, como veis, y una losa grande a modo de cubierta encima. A menudo estos monumentos pues estaban reforzados con montículos de tierra alrededor para mejor sujeción. Este no es el caso, aunque claro, daros cuenta que hace 3000 años esto estaría muy diferente. Quizás si fuese. Imaginaros, esas piedras verticales deben estar bien hundidas, enterradas hacia abajo. Vamos a ir por aquí y hacer una vista 360 para que veáis. Una pasada espectacular estos sitios. Me despierta mi vocación frustrada de historiador del arte. Miradlo por la parte de atrás. Muy interesante y recomendable. Estuve por aquí yo limpiando algún papel, alguna colilla, algún helecho. Es una pena que tengan esto así, sin cuidar y sin indicación ninguna. Aunque bueno, en parte está casi mejor, porque así no se masifica de gente el sitio, porque la gente es muy gamberra y tiende a destruirlo todo. Por favor, si venís aquí, no dejar basura, limpiarlo todo, para que las generaciones venideras disfruten del mundo y se alargue, cuanto más mejor, aunque nosotros no lo veamos. ¡Ah! ¡Qué pasada! ¿Qué más deciros de estos monumentos? Son característicos de la vertiente atlántica, en la zona occidental, norte de España, Francia, sur de Inglaterra. Los hay por miles. Y tenemos la suerte de tener esta pasada aquí en el Valle de San Martín de Rey Aurelio, en la cuenca del Nalón, Asturias. Mirad, espectacular. ¿Qué más os puedo contar de los dólmenes? Los hay mucho más monumentales, más enormes. Las llamadas tumbas de corredor, donde en medio se dejaba paso para el cortejo funerario. Os puedo decir también que otros autores opinan de forma diferente. Piensan que se trata más bien para afianzar un territorio, para reforzar la tribu como símbolo, estos dólmenes. Como veis, parece una mesa, y no es de extrañar, ya que en bretón significa gran mesa de piedra, dolmen. Una pasada. Ahí lo tenéis.
Mirar, aprovechando esta ruta que es el objetivo que me marcaba, era venir aquí a este monumento, que me encanta todas estas cosas. Os voy a enseñar un poco las vistas que tenemos. Mirad, ahí al fondo tenemos Blimea y parte de Sotrondio se ve ahí un pelín a la derecha. ¿Veis? Una pasada. Ahí enfrente tenemos Peña Mayor. Mirad, qué calizo. Ahí. Por ahí al frente, donde hay una antena, pero no se aprecia en el vídeo, está el famoso Pozo Funeres. Ahí hay una historia de la época de la posguerra, de los maquis. Ya os contaré un día que vaya allí. Mirad qué paraje más bonito tenemos. Como siempre os digo, salir de casa a explorar. Lo vais a pasar muy bien. Vais a buscar aventura y ver pues cosas tan espectaculares como esta. Ahí está, Dolmen del 3000 antes de Cristo. Ahí un pelín más allá tenemos un yacimiento arqueológico en la Campa al Españal. A raíz que descubrieron este dolmen, pues hace pocos años, pues se decidieron a excavar y parece que encontraron algo, aunque ahora se acabó la subvención y lo tienen parado, pero un señor del pueblo me dijo que lo iban a reanudar y vamos a ir hacia allá. Si veo un vídeo interesante ya os mostraré. Y nada, gente, con esta vista del dolmen nos vamos a despedir. Estáis como siempre con Ciro78. Espero que os haya gustado y hasta próximos vídeos.